Capítulo 22. Lamentablemente, una cosa era querer y estar dispuesto a hacer algo, y otra cosa era ser capaz de hacerlo. Sandra no había encontrado ninguna información útil, así que no sabía a qué se enfrentaba, más de lo que sabía la noche anterior. Sin embargo, eso no la detuvo de hacer todos los preparativos que se le ocurrieron. La cosa parecía llamar a las puertas solo para asustarla, porque podía acceder a la casa aunque Sandra no abriera. Por lo tanto, decidió mantener abiertas las puertas de las diferentes habitaciones. Si no la iban a proteger, al menos podría ver desde la distancia lo que pasaba al otro lado. Por otra parte, dejó encendidas las luces, y pegó una gruesa capa de cinta adhesiva sobre los interruptores, para impedir que nadie los pulsara. Después, bloqueó la tapa del cuadro eléctrico, colocó pilas nuevas en todas las linternas que había cogido del almacén, y distribuyó algunas por diferentes partes de la casa, por si las necesitaba, manteniendo una con ella en todo momento. Cuando la otra noche sintió el empujón en su espalda, notó la cantidad de fuerza que la criatura tenía, por lo que bajó todas las persianas de las ventanas, para evitar que nada rompiera los cristales hacia el interior. Esperaba que todo eso la mantuviera a salvo, pero, en caso de necesitar correr o moverse con rapidez, se ató un apretado vendaje en el tobillo dañado, para tratar de ayudar a que soportara su peso y no se doblara de mala manera. Por último, separó el mango del escobón que había en el armario de la limpieza, y que era de sólida madera, y se lo llevó con ella. Cuando vio al sol caer por el horizonte, pensó que estaba todo lo preparada que podía estar. Sandra no se había percatado hasta ese momento, pero todos los pájaros e insectos que cantaban durante el día en el jardín, desaparecían completamente por la noche, llenando la casa y los alrededores, de un silencio sobrenatural, que calaba hasta en los huesos. Por eso, a pesar de lo que iba a enfrentar, Sandra siguió con su rutina de poner vídeos en la televisión. Después de un par de películas, la calma seguía imperturbable, y por un momento, pensó que esa noche podría pasarla tranquila. Hasta que los golpes sonaron. Como la noche anterior, llamadas a la puerta principal resonaron por la casa. En esa ocasión, Sandra no se molestó en decir nada ni en ir al recibidor. Sabía que esa criatura no necesitaba que la abrieran, así que solo quería asustarla. Sentada en el sofá, no pudo evitar que su cuerpo se tensara, y que sus puños apretaran con fuerza el palo de madera que sostenían. Sentía su pulso comenzar a acelerarse, pero confiaba en que, mientras se mantuviera en un entorno iluminado, estaría a salvo. Los golpes pronto aumentaron en intensidad, terminando por hacer que la puerta rebotara dentro del marco con cada golpe. Sandra se temió que las bisagras no soportaran la fuerza de los impactos y terminaran cediendo, provocando que la puerta cayera al suelo. Pero aguantaron. Y unos minutos después, tal y como la noche anterior, los golpes terminaron. Sandra soltó un suspiro de alivio cuando todo el ajetreo paró, pero enseguida se volvió a tensar cuando otro sonido llegó a sus oídos, aunque estaba segura de que no podía estar oyendo bien. Sandra pausó la película para poder oír bien, y se sintió palidecer cuando confirmó que, efectivamente, estaba oyendo una risa infantil. Con la incredulidad recorriendo sus venas, Sandra se levantó del sofá y trató de situar el origen de la risa. Sonaba en el jardín delantero. ¿Qué hacía un niño allí? ¿Podría ser otro truco de la criatura? Pero hasta el momento, nunca había hecho ningún ruido. Tomando una decisión, se dirigió hacia la ventana del salón que daba al jardín delantero, levantando la persiana solo lo suficiente para poder ver. Las noches anteriores no había sido capaz de ver absolutamente nada en la oscuridad, así que era muy probable que esa noche ocurriera lo mismo, pero tenía que salir de dudas. Aunque el sentido común le decía que era imposible que hubiera ningún niño a esas horas, su conciencia no le permitía ignorar la posibilidad de que así fuera. Cuando asomó sus ojos por el espacio que había dejado, se encontró con la sorpresa de que, en el exterior, había una clara luz de luna, que iluminaba el jardín con un suave resplandor plateado. Sandra abrió los ojos, pasmada por lo que estaba viendo frente a ella.
Corriendo entre las flores, Lucía se reía mientras jugaba en el paisaje nocturno, con la luz iluminando sus mejillas. Algo captó la atención de la niña, que comenzó a caminar en dirección al pozo. «No», susurró Sandra, prácticamente muda por el pánico. ¿Qué hacía Lucía allí? La niña vestía con un conjunto que nunca le había visto, y que le recordaba un poco a la ropa que se llevaba unos 40 años atrás. Inconsciente de que la estaba viendo, Lucía se acercó al muro de piedra del pozo, y se asomó por el borde. Repentinamente, el cuerpo de la pequeña desapareció en una brusca caída por encima del muro, hacia el fondo. «No», Sandra gritó consternada, y se apresuró a abrir la puerta. No se paró a pensar. La posibilidad de que Lucía realmente acabara de caerse al pozo, la llenaba de desesperación, y hacía que su cuerpo se moviera por puro instinto. Antes de cruzar el umbral, encendió la linterna, y después salió corriendo en dirección al jardín, rezando porque la niña hubiese podido sujetarse a algo antes de caer al vacío. Sin embargo, cuando Sandra llegó al lugar y se asomó, no encontró ni rastro de Lucía, solo una profunda oscuridad. «Lucía». Sandra no pudo evitar gritar el nombre de la niña, para comprobar si estaba consciente ahí dentro. «Lucía». La adrenalina no la dejaba prestar atención a los detalles de su alrededor. Si no hubiera sido por eso, Sandra habría notado las redondas pupilas que brillaban junto a la pared del pozo, justo bajo el lugar donde ella se encontraba asomada buscando a la niña. Sandra sintió, de pronto, un tirón en el brazo con el que sujetaba la linterna, que la impulsó hacia adelante por encima del muro. No supo qué había pasado exactamente, tan solo sintió al mundo dar un giro brusco, que provocó que sus pies perdieran el suelo. Sintió la piedra raspar sus brazos, antes de que una de sus manos consiguiera agarrarse a algo, frenando su caída. El brusco movimiento provocó un intenso dolor agudo en su hombro, pero consiguió estirar su otro brazo para aferrarlo también al saliente que había encontrado, aunque perdió tanto la linterna como el arma que tenía. Colgada en la oscuridad, con un hombro pulsándole dolorosamente, Sandra trató de palpar el lugar al que estaba agarrada, buscando más salientes a los que poder aferrarse para poder volver a subir. Movió lentamente las piernas, para buscar un punto de apoyo y dejar de colgar por sus brazos porque, si seguía así, no aguantaría mucho. Sandra no había hecho escalada en su vida, y desde luego, estaba teniendo la peor iniciación posible. Pudo sentir las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se sentía idiota, por supuesto que Lucía no estaba ahí. Apretando los dientes, secó sus ojos con pura fuerza de voluntad, decidiendo que no tendría suficientes fuerzas para llorar y trepar a la vez. Cuando su mano dio con un hueco entre las piedras, lo bastante profundo como para agarrarse con sus dedos, casi soltó un suspiro de alivio. Tal vez podría salir de ahí. La luna, que momentos antes llenaba el paisaje de luz, había desaparecido inexplicablemente, sumiéndolo todo en una absoluta oscuridad, y haciendo que Sandra no pudiera ver el borde del pozo, y por consiguiente, que no supiera a qué distancia estaba de él. No dejó que eso la frenara. Sandra sintió que había pasado horas escalando, el sudor perlaba su frente y humedecía todo su cuerpo. Sin embargo, sabía que no podían haber pasado más de unos minutos, y que el dolor del hombro, la lentitud con la que estaba obligada a avanzar, y el enorme esfuerzo que le estaba costando, afectaban a su percepción del tiempo. Casi lloró de alivio cuando sus dedos finalmente alcanzaron el borde. Solo necesitaba un pequeño esfuerzo más. Justo cuando estaba a punto de darse el último impulso, algo tiró de su tobillo lastimado, deteniendo su avance, y si no hubiese conseguido agarrarse en el último momento, arrastrándola hacia abajo. Sandra se mantuvo colgada del borde con todas sus fuerzas, mientras sentía un peso horrible que tiraba de su tobillo, y mandaba punzadas de dolor por toda su pierna, que se sumaron al dolor que ya se había apoderado antes de su brazo. Sin embargo, clavando las uñas en la piedra, Sandra hizo acopio de fuerzas que ya no le quedaban para mantenerse firme. Estaba segura de que, si perdía el apoyo del otro pie, caería.
así que trató de deshacerse del agarre en su tobillo, pataleando con su pierna dolorida, mientras intentaba subir y pasar los antebrazos por el borde del pozo. Con un grito de esfuerzo, Sandra consiguió sacar la cabeza y abrazar la piedra, intentando pasar el tronco por encima. Buscó frenéticamente un nuevo punto de apoyo para la pierna que tenía libre, y cuando lo encontró, se impulsó con las tres extremidades, en contra de la fuerza que tiraba de ella hacia abajo, hasta que al fin consiguió doblar su cintura por encima del muro, y tocar la hierba con las manos. Con un último esfuerzo final, consiguió pasar también la pierna, y hacer fuerza para liberar su otro tobillo, cayendo de bruces al firme suelo. Sandra sabía que debía moverse y que no podía permitirse perder el tiempo, pero sus músculos se negaron a moverse, y se vio obligada a mantenerse tendida en el suelo un momento, recuperando la respiración. Le dolía todo el cuerpo, especialmente su pierna y su brazo, y no encontraba más fuerzas para levantarse. Cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, se dio cuenta de que la oscuridad volvía a ser tan densa, que no podía ver absolutamente nada. Si no fuera por la luz que salía por la puerta principal de la casa, habría pensado que se había quedado ciega. Un sonido de arrastre que salía del pozo llamó su atención y la hizo tensarse. Esa cosa había tratado de tirarla dentro, y tal vez lo fuera a intentar de nuevo. Con el cuerpo temblando por el esfuerzo, Sandra se levantó como pudo, para dirigirse a la fuente de luz que veía en la distancia. Por desgracia, en cuanto quiso dar un paso con su pierna herida, casi cayó al suelo de nuevo, por lo que tuvo que avanzar cojeando lentamente, forzando por última vez su extremidad, para poder refugiarse en el interior iluminado de la casa. A medida que avanzaba, Sandra podía oír el sonido de esa cosa arrastrándose tras ella por la hierba, para alcanzarla. El corazón parecía que le fuera a estallar, pero se forzó a sí misma a no acelerar el ritmo de su avance, sabiendo que sus piernas no la sostendrían si lo intentaba. Cuando llegó a la puerta, se dejó caer hacia adelante, aterrizando en el suelo del recibidor con un golpe sordo. A pesar del dolor que recorría todo su cuerpo, al fin pudo respirar tranquila. Estaba a salvo. Las lágrimas de alivio comenzaron a caerle por el rostro, unos instantes antes de que la oscuridad cayera sobre ella. La casa estaba a oscuras, y cuando se giró para mirar tras ella, la criatura estaba medio incorporada, con un brazo anormalmente largo y nervudo extendido hacia el cuadro eléctrico, que tenía la tapa rota. No, musitó con voz llorosa. Presa del pánico, comenzó a arrastrarse hacia atrás, hasta que su espalda chocó con el primer escalón de la escalera. Frente a ella, los grandes y brillantes ojos refulgían en la oscuridad, clavados fijamente en su dirección. En sus profundidades, Sandra pudo ver una ardiente ira y una profunda hambre. Esa cosa quería devorarla. Sandra quería echar a correr, pero su dolorido cuerpo había alcanzado su límite, y ya no era capaz de levantarse. La pierna le dolía desde el pie hasta el muslo, y el brazo le palpitaba desde el hombro hasta la muñeca. Además, la criatura estaba en la única salida de la casa. Con el pánico adueñándose de su razón y sin ver más salidas, Sandra comenzó a arrastrarse escaleras arriba. Sabía que era una estupidez, porque arriba no había salida, pero solo podía pensar en poner distancia entre eso y ella. Sandra avanzó por las escaleras entre temblores. Podía notar el acelerado pulso de su corazón en sus propios oídos, y hacía tiempo que había perdido el control de su respiración. A mitad de la subida, no podía ver más allá de las lágrimas que le inundaban los ojos. Cuando se terminaron los escalones, Sandra se arrastró al dormitorio principal y después, lo único que pudo hacer fue seguir avanzando hacia el almacén, y quedarse agazapada entre las estanterías. Se tapó la boca con una mano para que sus sollozos y su respiración no fueran audibles, pero solo pudo desesperarse cuando pudo ver los brillantes ojos, apareciendo por el lateral de la estantería tras la que estaba escondida. Lo único que pudo hacer, mientras esa cosa avanzaba lentamente hacia ella, fue retroceder hacia la pared.
No se dio cuenta de que, mientras se arrastraba por el suelo, tiró de las sábanas que habían estado cubriendo los espejos que guardó en esa habitación, y que reposaban contra la pared tras ella, hacia la que estaba avanzando. Notó vagamente el frío en su espalda cuando ésta hizo contacto con la superficie reflectante, pero no pudo procesar la información, concentrada como estaba en la amenaza que tenía enfrente. De todas formas, no la habría dado tiempo a hacerlo, porque en cuanto hizo contacto con el cristal del espejo, un par de brazos salieron de la superficie y la arrastraron hacia adentro. El cuerpo de Sandra desapareció del lugar, dejando tras de sí el eco de sus aterrados gritos. Fin del capítulo 22.